La perseverancia y la constancia llevan al cristiano a la madurez espiritual. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer inicialmente del versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén y amén. Bien, este pasaje de Hebreos 6 tiene en su contexto anterior, allí el Señor Dios nos enseña la supremacía de Cristo Jesús. Sabemos que el tema principal de todo el libro de Hebreos es la supremacía, la preeminencia de Cristo Jesús sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Y en el contexto anterior de este pasaje leemos la superioridad de Cristo Jesús, superior a Moisés, superior a Josué y a Aarón como sumo sacerdote. Entonces de esta supremacía viene hablando el Espíritu Santo a todos los que leemos el pasaje. Pero en medio de esto, en medio de esta enseñanza, el Espíritu Santo hace una exhortación relacionada contra la apostasía y contra la inmadurez espiritual. Hay una exhortación porque él viene diciendo, lo vamos a mirar, viene hablando de que él tiene muchas cosas para decirnos, pero que por causa de la inmadurez espiritual no puede avanzar más, es decir, o no puede hablar más cosas hasta que no comprendamos todo lo que él nos ha enseñado. Y después de esta exhortación, él vuelve en el contexto siguiente, vuelve y retoma la supremacía de Cristo como sumo sacerdote. Esto pues en un contexto muy rápido de lo que habla el pasaje. Entonces, dentro de esa exhortación, si nos devolvemos un momentico allá en Hebreos 5, vemos cómo nos dice la palabra del Señor. En Hebreos 5 del 11 al 14, dice, acerca de esto, de todo lo que él viene diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y es importante que miremos esto de por cuánto, es decir, no puedo continuar porque has hecho tardos para oír. Ese tardo significa perezosos, porque se han hecho perezosos, lentos para avanzar en el conocimiento
de la palabra de Dios, en el conocimiento de la verdad. Y dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, este pasaje que tenemos en Hebreos 5, del 11 al 14, vemos allí cómo el autor bíblico, guiado por el Espíritu Santo, dice, tengo muchas cosas más para explicar, pero no podemos avanzar, no lo puedo hacer porque están ustedes perezosos para estudiar la palabra de Dios, para poner atención, para estar prestos, dispuestos, disponibles siempre para avanzar en el conocimiento de la verdad. Y dice, porque debiendo ser muchos ya maestros, es decir, con todo lo que se lleva estudiando, con todo lo que se lleva leyendo y escuchando las predicaciones, las enseñanzas, muchos ya de nosotros deberíamos de tener una estatura espiritual mucho más amplia. Pero dice que esto no sucede. ¿Y por qué no está sucediendo esto? Repito, él mismo lo dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Tenéis necesidad, es decir, es necesario, conforme a lo que ha visto el Espíritu Santo principal en aquella comunidad inicialmente, y también es bueno que lo valoremos cada uno hoy. Es necesario volver a los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido y cuál es la leche? Conforme al contexto bíblico que nos presenta la palabra de Dios. Esa leche es como aquellas cosas básicas, iniciales, que necesita, por ejemplo, un recién nacido. ¿Qué es lo principal? La leche materna. Pero ya a medida que va creciendo, va tomando alimento sólido. A medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, necesitamos profundizar más en las doctrinas bíblicas, en las cosas que el Señor nos ha mandado que estudiemos y que guiados por el Espíritu Santo las comprendamos. Y por eso Él nos dice el versículo 14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esa madurez la tenemos en el título del día de hoy. A esa madurez, ¿cómo llegamos? A través de la perseverancia y la constancia. Solamente a través de la perseverancia y la constancia vamos a llegar a esa madurez espiritual. Entonces, entrando en el capítulo 6, del cual el Señor nos permite recibir el alimento el día de hoy, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Bueno, es importante. Primero, este capítulo 6 nos exhorta a los creyentes a no conformarnos con las primeras enseñanzas. Es decir, que no tengamos simplemente que recibamos las enseñanzas básicas del cristianismo y ya nos conformemos con ello, ya estemos satisfechos y ya para nosotros eso sea suficiente. Y vamos a ver por qué no debemos de tener esa postura, sino que por el contrario, nos manda a qué? A dejar de ser perezosos y más bien avanzar, tener un constante progreso en el conocimiento de las doctrinas bíblicas. Ese es el contexto de lo que este capítulo 6 nos quiere decir. Es decir, nuevamente, que no nos conformemos a esas primeras cosas que conocemos. Y podríamos nosotros decir, bueno, ¿cuáles son las primeras cosas que conocimos como cristianos, que son básicas? Porque cuando dice ahí, por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, no está diciendo, y el texto original no está, en ningún momento da la intención, en ningún momento tiene la intención de enseñar, de mostrar que se deben de abandonar, que ya no se deben de mirar, que se deben olvidar, no. Lo que dice es, teniendo ya firme ese principio de las enseñanzas de Jesucristo, es necesario que avancemos. Para que pongamos un ejemplo bien sencillo, pensemos en un niño. Un niño que está aprendiendo
las vocales y está aprendiendo cada una de las letras del abecedario. Ese es el principio de él para poder aprender a leer y a escribir. Y por ahí empieza. Y con el pasar del estudio, de la enseñanza que le está dando su profesora, su maestro, el niño va creciendo. Él no se va a quedar ahí estudiando las 5 vocales y las letras del alfabeto, sino que va a avanzar, porque el propósito es que más adelante pueda construir una palabra y pueda después formar una oración y después hacer un párrafo y aquellos que tienen la capacidad incluso hasta llegar a escribir un libro. Entonces, ese es el propósito de esa base. Lo mismo sucede con las bases bíblicas que tenemos nosotros. Claro, ¿cuál es esa base que son infaltables? Ese fundamento que no puede quitarse, porque si el fundamento se quita, toda la construcción se cae. El fundamento de Cristo, nosotros sabemos que la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores y que necesitábamos un Mesías, un redentor, alguien que nos salvara, y que ese Mesías se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Todo esto lo sabemos y ese es el fundamento, perfecto. Ahora, entonces ya como lo sabemos, nos quedamos ahí simplemente sentados ya con ese conocimiento y nos despreocupamos de la Biblia. No, por el contrario, ya ahora que tenemos esa certeza de salvación, nuestra vida debe estar encaminada en conocer más y más cuál es la voluntad de Dios. A esto quiere llevarnos el autor. A que no seamos perezosos, sino que avancemos más y más a conocer cada una de las doctrinas bíblicas. Entonces, repito, cuando dice dejando ya, no significa abandonar, olvidar o omitir, sino progresar y avanzar continuamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estos rudimentos, repito, son elementos básicos, es el principio, es como la puerta de entrada al Evangelio de la salvación. Y dice, vamos adelante a la perfección. No significa que nosotros vamos a ser perfectos en este siglo. Es decir, el llamado es que sigamos avanzando cada vez más y más hacia esa perfección. La palabra perfección aquí significa avancemos hasta alcanzar la madurez espiritual. Cada uno debemos de trabajar más en alcanzar una madurez espiritual. ¿Hasta dónde debemos de trabajar? Hasta que Cristo Jesús decida llamarnos delante de Él o venir por nosotros. Cuando Él lo decida, pero todos los días debemos de trabajar en alcanzar esa madurez espiritual. Esa madurez espiritual es lo que identifica a una persona que es creyente. Es todo aquello que lo rodea en su vida, de tal manera que muestra que está obedeciendo a Dios a través del conocimiento de su palabra. Hasta allá nos quiere llevar el Señor, que sigamos avanzando, que vamos caminando siempre hacia esa madurez. Hoy alcanzamos un poco más de madurez, mañana vamos a alcanzar otro poco. Y así vamos en ese camino ascendente, como dice la palabra de Dios, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. Lo vamos a alcanzar solamente cuando estemos delante de Él, cuando Él glorifique nuestros cuerpos, solamente cuando Él nos dé la completa sabiduría, el completo entendimiento de toda su santa palabra. Pero a nosotros nos corresponde y Él nos ha dejado a nosotros estudiar su santa palabra. Y nos está diciendo, repito, que no seamos perezosos, sino que avancemos. Y entonces viene donde dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Acá lo que encontramos es esa lista de rudimentos. Recuerda, esos rudimentos, recordemos que son esas bases bíblicas que nos dan entrada a la palabra de Dios. Pero aquí hay algo que debemos tener muy presente, y es que esta lista son número 7, dentro de esta lista son 7 los rudimentos. ¿Y a qué se refiere? Porque es que estos rudimentos en sí mismos, como lo vemos ahí, no encontramos ahí a Jesucristo si no profundizamos en la palabra de Dios. Si uno va al Antiguo Testamento, de estos rudimentos también los tenían los judíos. Por ejemplo, los judíos, la secta de los fariseos, creían en la resurrección, pero no creían en Jesucristo
como camino único para resucitar. Es decir, nosotros resucitamos en Cristo Jesús para Dios. Ellos no tenían a Cristo Jesús, por lo tanto, ese rudimento todavía era imperfecto. Solamente se perfecciona en Cristo Jesús. Lo mismo que habla acerca de la doctrina del bautismo, o de bautismos. Los judíos antes de Jesucristo ya practicaban esa doctrina de bautismos y ellos lo utilizaban como de una manera de mostrar físicamente delante de la sociedad, delante de ellos mismos, que querían purificarse de esas obras malas que habían hecho. Pero era solamente un ritualismo, porque realmente salían de allí después de haber pasado por la inmersión y nuevamente estaban cometiendo los mismos pecados. No había un cambio interno en ellos. Todavía ellos no habían tenido a Jesucristo y no creían en Él. Entonces así vemos cada una de estos rudimentos. Por ejemplo, dice de la fe en Dios. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Y lo escuchamos, yo creo que todos los días. Pienso que todos los días escuchamos gente que dice, yo creo en Dios. Pero, ¿le creen a Dios? Sabemos que son cosas distintas. Creer en Dios es saber que hay un Dios soberano, todopoderoso, que incluso que creó los cielos y la tierra. Pero creerle a Dios es que lo que Él dejó escrito es verdad y nosotros debemos, como sabemos que es verdad, obedecerlo. Que aquí encontramos mandatos, preceptos y estatutos y enseñanzas, doctrinas bíblicas que debemos tomar y aplicar en nuestras vidas. Y esas son las gran diferencias. Si le preguntamos a una de estas personas que fácilmente dicen que yo creo en Dios, si indagamos y hablamos un poco más con ellas, vamos a encontrar muchos casos que muy pocas cosas conocen de la Biblia y quizás no sepan lo principal, y es que para llegar a Dios Padre necesitamos estar en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús podemos llegar delante del Padre, y si no comprenden eso, no comprenden estas doctrinas, entonces no tienen una fe verdadera. Los judíos creían en Dios, claro que sí. ¿Creyeron en Jesucristo? No, lo desecharon. Entonces vemos la diferencia, porque vemos que la carta es escrita a los hebreos, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían pasado a ser cristianos. Pero el escritor bíblico, el Espíritu Santo, les está diciendo, ustedes no pueden quedarse en esos rudimentos, en esas doctrinas del Antiguo Testamento, porque son doctrinas del Antiguo Testamento, ni tampoco en la puerta de entrada a la fe cristiana, sino que deben de profundizar más en todo lo que nos enseña la Biblia. Entonces dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice, si esto haremos si Dios en verdad lo permite, no es que Dios vaya a decir, no lo voy a permitir, o a usted no se lo va a permitir, a aquel sí se lo va a permitir. No, lo que está diciendo es, bueno, primero es, esto haremos. ¿Qué haremos? Avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, pasar de una inmadurez espiritual, pasar a una madurez espiritual. Esto haremos, vamos a pasar a esa madurez espiritual si Dios en verdad lo permite. Y lo que está diciendo es que tenemos una dependencia completamente de Dios. Que nosotros para avanzar a una madurez espiritual no lo podemos hacer solos. Necesitamos siempre la ayuda, la mano extendida, esa mano generosa de Dios, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos abra ese entendimiento y nos dé la capacidad de perseverar en su palabra, para que el Espíritu Santo nos dé la convicción de que sin Él nada podemos hacer. Recordemos, apartados de mí nada puedes hacer, nos enseña el Evangelio de Juan. Apartados de Jesucristo, nada, absolutamente nada nosotros podemos hacer. Tenemos que estar siempre en su santa presencia, siempre en la presencia del Señor. Y entonces los versículos 4 y 5 dicen, porque es imposible, y estos versículos digamos que generan mucha controversia, y seguramente quienes han estudiado un poco más la palabra de Dios se han encontrado con estos tipos de controversia, o quienes estamos ingresando vamos a encontrar en el camino controversia sobre estos dos versículos. Y vamos a mirar por qué. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, estos 2, 3 versículos, ¿por qué generan controversia? Porque de aquí mucha gente dice, según estos versículos, entonces la salvación sí se pierde. Y sí se pierde, ¿por qué? Porque dice que aquellos que degustaron del Espíritu Santo, aquellos que fueron iluminados, aquellos que participaron del conocimiento del don celestial y cayeron, si recayeron significa que habían sido salvos, pero ya no son salvos. Y esto no es lo que dice la palabra del Señor. Y debemos de tener muy claro el contexto. ¿Por qué? Porque es que el pasaje en sí nos viene diciendo de aquellas personas que, claro, entraron, vamos a poner en el contexto de una iglesia local cualquiera, y allí conocen la palabra del Señor, y allí se ven, son testigos del poder del Espíritu Santo, de cómo obra en otras personas, de cómo el Espíritu Santo en su soberanía sana, hace milagros incluso. Vemos cómo ellos degustaron del entendimiento de la palabra de Dios, pero al final le dan la espalda a Jesús. Al final no tienen esa conversión real, no son verdaderamente cristianos, aunque posiblemente con sus labios dijeron Señor, Señor. Y esto el Evangelio de Mateo nos enseña claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, pero estuvimos en la plaza cuando tú hablabas, cuando te enseñabas. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, y el Señor que le responde, apartados de mí, hacedores de maldad. Posiblemente una persona de manera superficial esté diciendo que es creyente, que por fuera pretenda demostrar que es un cristiano, pero ha creído verdaderamente al Señor. Pensemos por un momento en Faraón. Cuando Moisés va delante de él, enviado por el Señor, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Y qué es lo que hace Faraón? Se niega. Él vio el poder de Dios, lo vio una, otra y otra, y 10 veces o más vio el poder de Dios obrando, pero aún así se resistió. Y el poder del Espíritu Santo que obraba en Moisés, él lo vio, y de hecho por momentos se maravillaba, y por momentos parecía que fuera a doblegar su corazón y dejar ir el pueblo, pero por un momento después volvía y se rehusaba. Esas personas, ese hombre que hizo, le dio la espalda a la palabra de Dios, le dio la espalda a la voluntad de Dios, le dio la espalda a Dios. Al final, ¿qué dice? Que Dios le endureció su corazón. Es decir, como él se negó, Dios ya no va a tratar con él. Él ya queda por fuera de ese plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio decidió nunca llamarlo, no. Porque cuando él vio el poder de Dios, la soberanía de Dios, todo el dominio de Dios, aún así viéndolo, se rehusó a recibirlo. Entonces, en el contexto del pasaje, tenemos que tener claro que una persona verdaderamente que entrega su vida al Señor, que experimentó ese arrepentimiento con dolor, esa persona quiere seguir aumentando el conocimiento de la voluntad de Dios. Y esta es la gran diferencia. Es allí donde nosotros debemos de mirar que una persona que verdaderamente se arrepintió, que sintió dolor, que siente vergüenza delante del Señor por haberle ofendido, esa persona que ya que ha experimentado en su vida esa regeneración, esa persona no vuelve atrás. Y puede pecar, ojo, no significa que no vaya a pecar. Si esa persona sí, todos los días pecamos, esa persona sí vuelve a pecar, pero inmediatamente el Espíritu Santo le redarguye, lo convence de pecado y vuelve inmediatamente delante del Señor en el nombre de Jesucristo suplicando perdón. Mientras que el que fue solamente, el que expresó solamente, como decimos, de labios para afuera y que nunca experimentó un verdadero arrepentimiento, esa persona está en gran peligro de darle la espalda al Señor e irse para otro camino.
es buscar o pretender buscar en otro lugar la salvación que jamás va a encontrar, porque la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice el versículo 6, y recayeron. ¿Qué significa que recayeron? Repito, darle la espalda a Jesús. No esas personas no van a encontrar la salvación en otro lado, en otro lugar, mucho menos en las bases del judaísmo. Recordemos otra vez que el contexto estaba para los hebreos inicialmente. Entonces, esas personas que vinieron, degustaron del poder del Espíritu Santo, de toda la obra que el Señor estaba haciendo en las iglesias, en las diferentes sinagogas, en donde se reunían los cristianos, en las casas distintas, pero al fin deciden, bueno, ellos como judíos decían, no, yo sigo con las enseñanzas del Antiguo Testamento, de que la salvación es por obras. Le están dando la espalda a Jesús. Es que del bautismo, allí yo me lavo de mis malas obras y entonces con eso ya Dios me va a salvar. Le están dando la espalda a Jesús. Y lo mismo sucede en nuestro contexto cristiano. Si una persona, después de conocer todo esto, aún cree que va a ser salvo por obras, le está dando la espalda a Jesús. Si una persona cree que por ser religioso y hacer una gran cantidad ¿qué podemos decir? De altares para agradar a Dios, le está dando la espalda a Jesús. Es decir, todo, absolutamente todo está en la persona de Jesús. Se llega al Padre a través de Jesús, no hay otro camino. Quien se vaya a buscar otro camino va a ir y va a avanzar y va a caminar, y entre más camine, más lejos se va a pasar de Jesús. Entonces, si esa persona verdaderamente hubiese creído en Jesucristo como su único y Señor y Salvador, es porque comprendió su naturaleza caída, porque comprendió lo del Antiguo Testamento, porque, claro, el Antiguo Testamento es la base que sostiene el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de un Mesías para Israel, de un Salvador para Israel. Ese Mesías vino, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y ellos no lo vieron, no le creyeron, lo desecharon. Ahora Él está con nosotros, los gentiles, los no nacidos en Israel, dentro de la descendencia de Abraham. Pero nosotros hoy tenemos también la oportunidad ¿de qué? De comprender las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, ver todo lo que el Señor mostraba o anticipadamente ya había dicho de lo que sucedería. Y ahora nosotros abrigar toda nuestra vida en torno a Jesucristo. Es allí donde está el vivir, el permanecer y no recaer, no caer, no volver atrás, sino que nosotros permanecer en Cristo Jesús. Porque de otra manera es como si esas personas estuvieran diciendo, mire, una persona que recae, una persona que se vuelva atrás después de haber visto, que le hubieran explicado la palabra del Señor, vuelve atrás. Es como dijera, mire, bueno, sí, yo ya entendí lo que usted me dice, ya entendí los evangelios de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero esa persona es como si estuviera diciendo, pero para mí no es suficiente, eso no fue suficiente, yo debo ir a buscar algo que sea más suficiente. O que Cristo vuelva a morir en la cruz y que cumpla otras cosas que le quedaron faltando. Eso sería totalmente una infamia delante de nuestro Dios. Consumado es, dijo Jesucristo en la cruenta cruz del Calvario antes de morir. Todo se ha cumplido, o sea, no quedó faltando nada. No quedó faltando absolutamente nada para que la redención de nuestras vidas esté completa. Entonces, quien haga lo contrario, está dándole la espalda a Jesús. Y lo está exponiendo al vituperio. Es decir, yo necesito otro Salvador. O que Cristo vuelva y muera entonces porque faltaron algunas cosas. No, eso es exponerlo al vituperio. Así que nosotros debemos de avanzar siempre en ese conocimiento de la verdad. Y por eso es que es tan importante esa madurez espiritual. Si nosotros no profundizamos en estos temas, entonces nos quedamos allí simplemente como muy cómodos en lo que ya conocemos y ya para mí esto es suficiente, yo no necesito estudiar, yo no necesito escribirme en un instituto bíblico, yo no necesito ir a una, incluso personas que dicen, eh, yo no quiero volver a congregarme en ninguna iglesia cristiana, yo ya con lo que sé y con el estudio que yo haga en la casa, con eso es suficiente.
cuando la palabra del Señor nos dice, no dejéis de congregarse como acostumbran muchos, como algunos acostumbran. No. Entonces, nosotros sabemos que dependemos de Dios. Y para depender de Dios necesitamos sujetarnos a lo que Él nos mande. ¿Qué nos manda? Que perseveremos, que no seamos perezosos. Dice el versículo 7 en adelante. Porque la tierra, y es un ejemplo que pone, es una ilustración que debemos de analizar muy bien, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos, este abrojo significa cardos, espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemado. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos versículos? El versículo 7 nos está diciendo la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. ¿Qué hay aquí? Perseverancia, continuidad. Muchas veces cae. ¿Cuántas veces está llegando, cayendo esa palabra en nuestro corazón, esa palabra que viene del cielo? ¿Cuántas veces en el día? ¿Cuántas veces en la semana? ¿Cuántas veces en el mes? ¿Cuántas veces en el año? Porque la tradición y mucha gente que se fue tras ella piensa que solamente una semana al año que se le dedica algún ratico en el día de esa semana, en alguno de esos días de esa semana, y que con eso se honra a Dios. No, muchas veces significa estar constantemente consultando, leyendo, estudiando, analizando la santa palabra de Dios, porque le creemos a Dios, la recibimos para nosotros. Entonces, esa tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Y aquí hay algo que es muy importante, el efecto que causa la palabra de Dios, porque en todos no causa lo mismo. Porque dice, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, la cual recibe bendición de Dios. ¿Qué significa? El trabajo de aquellos que están labrando la tierra en la ilustración dependen de la lluvia que cae. Esa lluvia es la que en ellos tienen la esperanza de ¿qué? De que esa lluvia trae la bendición de Dios para que lo que ellos están haciendo crezca, produzca. El agua normalmente está relacionado bíblicamente con el Espíritu Santo. Recordemos allí en el Evangelio de Juan, dice que hablando del Espíritu Santo, quien lo recibe sobre ellos o por ellos correrán ríos de agua viva, haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está obrando en aquellas personas que están trabajando, que están labrando, que están buscando la presencia del Señor, es bendecido. Es decir, vamos a tomar esta ilustración más en nosotros. Si la persona no es perezosa, sino que está trabajando en conocer más la palabra del Señor, por mucho que yo me esfuerce en estudiar la palabra de Dios, yo necesito de la presencia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. Yo necesito que la presencia del Espíritu Santo sobreabunde en mi vida en todo conocimiento para yo llegar a lo que el Señor, a conocer lo que el Señor quiere que yo conozca. Por eso hablamos de la dependencia de Dios. Siempre nosotros los creyentes dependemos de Dios, exclusivamente de nuestro Dios dependemos para avanzar allí. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? ¿Qué nos muestra este pasaje? Que hay un crecimiento y hay un fruto. Es provechosa. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios. Ese fruto, ese crecimiento y ese fruto nos ayudan a no volver atrás. ¿Qué nos hace permanecer? ¿Qué nos da fruto? Permanecer en Cristo Jesús mejor. En Juan 15:5 no vamos a ir allá por tiempo, pero lo podemos apuntar allí quienes lo tengan, que llevar fruto, se lleva fruto si permanecemos en Cristo Jesús. Entonces, viene la bendición de Dios en todos aquellos que estamos luchando por conocer más de la palabra del Señor. Allí vamos a recibir la bendición de que el Señor nos va a abrir ese entendimiento y con eso va a haber nosotros que un crecimiento y vamos a estar dando fruto. Eso nos va a mantener allí siempre en la presencia del Señor y va a evitar que nos devolvamos al mundo, va a evitar que nos distraigamos,
va a evitar que nos estanquemos, va a evitar, como decía Pablo al principio, que muchos que ya deberían ser maestros, dice la palabra del Señor, todavía necesitan de esos rudimentos, de esa leche espiritual. No, nosotros ya debemos, por la gracia y la misericordia del Señor, estar dando ese fruto de estar enseñando a otros, de estar guiando a otras personas para que todos vamos creciendo en esa estatura espiritual de la que el Señor espera que cada uno de nosotros tengamos. Entonces eso nos ayuda a estar ociosos, a estar perezosos y nos vamos olvidando de la palabra de Dios. Recordemos que un cristiano se identifica o es identificable por sus frutos. Por los frutos los conoceréis. Y esos frutos son permanentes, esos frutos siempre están allí y siempre la persona va creciendo y va creciendo mucho más y más. Pero el que produce espinos, versículo 8, y aquí es muy importante, pero el que produce espinos y abrojos es reprobado, está próximo a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Y muy importante, ¿por qué? Porque recordemos la parábola que el Señor nos enseña en los evangelios, cuando la semilla, un labrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en espinos. Es decir, lo ahogaron, esos espinos ahogaron la semilla. ¿Por qué? Por los afanes de este siglo, por todo lo que nos enseña el pasaje bíblico allí en Mateo, que impiden que la persona siga creciendo en el conocimiento de la verdad. Entonces, si esa palabra no le estamos prestando atención, no la estamos abonando, no la estamos recibiendo con alegría, fácilmente la podemos perder. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. ¿Vamos a perder la salvación? No, pero si nos estamos extraviando, el Señor nos puede reprender. Hemos hablado acerca de la reprensión de Dios, que Dios al que recibe por hijo, también lo azota. ¿Y lo azota por qué? Porque está en mal camino, si se está desviando. Entonces sabemos nosotros que al final, quien no tenga ese verdadero arrepentimiento, quien no dé el fruto verdaderamente para el Señor, quien no solamente diga Señor, Señor de labios, sino que lo viva en su corazón. Si no es así, esa persona está próximo, está a su fin. ¿Cuál es el fin? De estar apartados eternamente de nuestro Dios. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aquí parece que el autor hubiera hecho un par en toda su exposición y aunque las palabras que he dicho son fuertes, aunque la confrontación es directa, ahora hace como un pare, como un descanso. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Es decir, yo pienso realmente que todos ustedes están para cosas mejores y que pertenecen a la salvación. No pertenecen al grupo que aparentaban ser creyentes, sino que usted efectivamente ha sido salvado. Usted es salvo en Cristo Jesús. A esto se refiere. Aunque hablemos así, es decir, aunque sea necesario exponer todas estas cosas, usted es una persona que está llamada a crecer espiritualmente. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es decir, Dios sabe su esfuerzo, Dios sabe nuestro esfuerzo. Sabe si es un esfuerzo muy poquitico lo que hacemos o si verdaderamente le estamos dedicando tiempo constante, continuo en conocer y enseñar su santa palabra. Pero Él sabe, el que lo sabe todo, Él no es injusto. Y Él sabe que necesitamos de su amor y Él sabe que necesitamos de su misericordia, Él necesitamos de su esfuerzo, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su consejo, necesitamos de su todo. Pero Él, como sabe eso, Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Y sobre todo, ¿qué dice? El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo demostramos el amor hacia Dios? Señor, yo te amo. No, no es eso, no basta. Ese amor se demuestra en conocer su voluntad y vivir conforme a su voluntad. Recordemos que el amor de Dios está basado en lo que se hace, no en lo que se dice.
De tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su propio Hijo. Hay una acción. No es, Dios dijo que nos amaba y ya no, Él lo demostró. Nosotros demostramos el amor a Dios estudiando su palabra y obedeciendo su palabra. Allí demostramos el amor. Y si ese amor es verdadero, entonces se va a manifestar también a los santos, es decir, a los hermanos creyentes y aún sirviéndoles. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que nosotros acá, o lo que nos dice el Espíritu Santo, que todos tengamos la misma solicitud en servirle al Señor, que cada uno tengamos la misma solicitud de trabajar para el Señor, que cada uno tengamos la misma solicitud en estudiar y en vivir para el Señor. Eso nos dice la palabra del Señor. Y el versículo dice, el versículo 12 termina diciendo, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos. Recordamos que con eso empezamos la introducción, de que el Espíritu estaba diciendo que no fueran perezosos, que muchos, que no podía avanzar la enseñanza que venía dando el escritor bíblico, no podía avanzar porque muchos eran tardos, hablamos tardos como perezosos, que muchos estaban perezosos. Entonces dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, nosotros heredamos las promesas porque le creemos a Dios. Y como le creemos a Dios, no somos perezosos, sino que trabajamos, insistimos y persistimos en vivir de acuerdo a las doctrinas bíblicas. A esto nos está llamando la palabra del Señor. A esto nos está llevando para ir cerrando y concluyendo. El texto que tenemos para hoy es que, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros debemos de perseverar, de mantenernos constantemente creciendo en las doctrinas bíblicas, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que no podemos quedarnos allí con las bases primarias de la salvación, sino que por gratitud a Dios, para alabanza de nuestro Dios, queremos conocer más de Él. Queremos conocer más de su carácter, queremos más de conocer de las cosas que vendrán, que muchas profecías, todavía faltan algunas profecías por cumplirse, que queremos conocer, porque la situación de estos tiempos y la Biblia nos dice que escucharíamos guerras y rumores de guerras, acerca de la apostasía de la que nos anuncia la palabra del Señor, de la cual nosotros estamos llamados a evitar con todas nuestras fuerzas y en plenitud de oración, evitar caer en la apostasía, en apartarse de Dios, darle la espalda al Señor, darle la espalda a Jesús, como decíamos, es caer en la apostasía, sino que nosotros estamos llamados a perseverar. Por eso el tema, el título del día de hoy, la perseverancia y la constancia llevan al cristiano a la madurez espiritual. Amén y amén.